Ah, ya, eso. Ya, gracias, te pasaste. Sí, eso. Sí, que los chicos preguntaron, así que gracias por mencionarlo. Eso, perdón. Ya, no, gracias a ti. Gracias a ti. No, está bien, está bien. Ya. Ya, entonces, como les contaba anteriormente, eh, existe un criterio de orden de llenado que podría ser un criterio, ¿no es cierto?, espacial. Como les dije, desde el núcleo hasta el exterior del átomo. Entonces, tengo el nivel 1 de energía, que es el número cuántico principal, que como les dije va del 1 al 7. En el nivel 1 de energía tenemos solamente un solo subnivel o subcapa, en el cual solamente hay un solo orbital disponible. Luego tenemos el nivel 2, que tiene dos subniveles o subcapas, la S y la P. En la S siempre hay como máximo un solo orbital disponible, y cada orbital como máximo tiene capacidad para 2 electrones. ¿Ya? Cada orbital como máximo tiene capacidad para 2 electrones. En el caso de la subcapa P, tenemos 3 orbitales, y es por eso que existe una capacidad máxima para 6 electrones en total. Luego en el nivel 3 de energía vuelve a aparecer una subcapa S con capacidad para un orbital para 2 electrones, vuelve a aparecer la subcapa P con 3 orbitales con capacidad para 6 electrones en total, porque 3 por 2, 6. Y como cada orbital tiene como máxima capacidad para 2 electrones, entonces 3 por 2, 6. El D en realidad da lo mismo porque no lo van a preguntar. No lo preguntaban antes y ahora tampoco, ya, pero es una subcapa que tiene 5 orbitales disponibles, cada uno de los cuales aloja 2 electrones como máximo, entonces 5 por 2, 10. Y así voy avanzando. Entonces, de acuerdo a este criterio que yo estoy diciendo, uno podría ir ordenando o ubicando los electrones desde el nivel más interno al más externo, siguiendo un criterio espacial, o sea, un criterio de llenado geofísico, o sea, un criterio de llenado eh, geográfico, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, la regla de las diagonales no respeta necesariamente ese orden geográfico. ¿Por qué? Porque el criterio de llenado es un criterio energético. Por eso les dije que hay un principio que se llama el principio de Aufbau, que se refiere al llenado según la mínima energía. Entonces, de acuerdo a esto, yo no paso del 3S al 3P y de ahí al 3D, sino que primero tengo que pasar por el 4S y después sigo con el 3D, como lo ven aquí en esta regla de las diagonales. Y también pasa lo mismo más adelante con el 4D. O sea, antes del 5P lleno el 4D y así voy avanzando. Se fijan que no respeta necesariamente un orden geográfico o un orden como espacial, sino que la idea es respetar un orden de llenado energético, como les dije anteriormente. Entonces, este fragmento de la regla de diagonales yo lo enseñaba antes en mis clases PSU, que tenían que saber de memoria al menos desde el 1S al 4S, ¿ya? Desde el 1S hasta el 4S, sabiendo que el S o la subcapa S, independiente del nivel de energía, aloja como máximo 2 electrones, porque les conté que tiene capacidad para un solo orbital, mientras que el P aloja como máximo 6 electrones, porque les conté que tenía capacidad para 3 orbitales. Ya, los orbitales tienen que asumirlo ahora en adelante como casillas, como casilleros, donde podemos ir metiendo los electrones, ¿ya? Entonces, si ustedes suman la cantidad de electrones que habrían como máximo, si nosotros sumamos, ¿no es cierto?, estos electrones que estoy anotando aquí, 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2, se van a dar cuenta que voy a completar 20 electrones en total. Si yo llenara, ¿no es cierto?, estos niveles con sus respectivas subcapas. ¿Qué significa tener 20 electrones? 20 electrones significa tener calcio. El calcio es el elemento de Z20, o sea, del número atómico 20. 20 protones, 20 electrones. Eso significa que se cumple lo que le estaba diciendo, que en el fondo se aprendieran, o sea, eso les decía a mi alumno antes, que se aprendieran las configuraciones electrónicas de los primeros 20 elementos de la tabla, y con eso ya bastaba y sobraba para efectos de la prueba de admisión universitaria, la antigua PSU. Se supone que la prueba de ahora, esta materia, no la van a preguntar directamente, salvo cuando mencionen Valencia. Ahí sí tengo que saber respecto de configuración algo, ¿entienden? No lo van a preguntar directamente.
se va a preguntar de manera indirecta a través de la valencia y a través de Lewis, que es lo que vamos a ver en el enlace, ¿ya? Por eso estoy pasando esta materia, porque nos sirve para entender lo que viene, no necesariamente porque se va a preguntar en una pregunta PDT o una pregunta PTU o en una pregunta directa. Los de personas de mención igual tienen que saber esto, porque les dije que en tabla hay que integrar esto igual. ¿Ya? Entonces, duda o consulta, ustedes me van preguntando, porque aquí puede haber gente que le cueste y que no sepa mucho de esto, ¿ya? Voy a borrar esto en todo caso. Entonces, insisto, para cerrar esta parte, me interesa que entiendan que la configuración electrónica tradicional básicamente respeta un orden de llenado que se llama la regla de las diagonales, que se rige por el principio de Aufbau, que les contaba que era el principio de mínima energía. Y de acuerdo a este patrón de llenado, yo sigo un patrón de llenado energético y no espacial, y no geográfico, sino que un patrón de llenado energético. Y dependiendo del nivel o la subcapa, obviamente ustedes tienen una cantidad máxima de electrones que pueden alojar. Por ejemplo, les dije que en el S, independiente del nivel de energía, como máximo siempre pueden alojar 2 electrones. En cambio, en una subcapa P, independiente del nivel de energía, como máximo pueden alojar 6 electrones. Y eso en el fondo es algo que es estándar, ¿entienden? Siempre se cumple. Entonces, volviendo aquí a la clase, voy a borrar. Ya, entonces, siguiendo con la materia, bueno, acá tienen una configuración, por ejemplo, de un elemento que es el sodio, que tiene 11 protones y 11 electrones. Si ustedes se fijan, se van completando los niveles más internos y sus respectivas subcapas para pasar al nivel más externo con sus respectivas subcapas. En este caso sería 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Si ustedes se fijan, la idea es que yo no puedo pasar al siguiente nivel de energía si no completo los anteriores, ¿ya? La última clase terminé con esto. De hecho, les mostré esto. Les dije que acá estaban los primeros 20 elementos de la tabla periódica. Este es un extracto de una prueba PCU o prueba PDT. Si ustedes se fijan, está el número másico y el número atómico. La masa atómica o número másico y el número atómico. Y como tengo obviamente el número atómico, tengo también la cantidad de electrones y por ende podría tener la configuración, que es lo que yo le estaba diciendo recién, ¿ya? Entonces, esto fue lo que mostré en la última clase, antes de terminar. Les dije que había que imaginarse que los casilleros eran orbitales y que en cada nivel y subcapa teníamos una determinada cantidad de casilleros orbitales. Por ejemplo, cada vez que tenga una subcapa S, perdón, sea del nivel 1, el 2, el 3, lo que sea, siempre va a haber un casillero. En ese casillero se representa, como les dije, un orbital. Y en ese orbital como máximo caben 2 electrones, como lo estaba representando recién en un dibujo. Los electrones se representan con flechas, porque esas flechas representan el número de rotación y traslación del electrón, lo que se llama spin. Para que los electrones puedan estar en un casillero u orbital, que es un extremo, es una zona de densidad o donde tengo probabilidad de encontrar un electrón, se supone que los electrones, como tienen carga negativa, se repelen mutuamente. Entonces, la idea es que no se logren tocar nunca. Así que si comparten el mismo nivel de energía, la misma subcapa y el mismo orbital, tienen que al menos diferenciarse en la rotación y traslación que tengan ellos. Porque hay una regla que dice que no pueden existir, que se llama el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli dice que no pueden existir 2 electrones que tengan los mismos 4 números cuánticos. Al menos tienen que diferenciarse en un número cuántico. En este caso sería el spin, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, uno entra en un sentido y el otro tiene que tener el sentido contrario, porque no pueden, como les dije, tocarse. Entonces, la idea es que cuando tengo un orbital con un solo casillero, como sucede en la subcapa S, voy colocando el primer electrón siempre con spin positivo y el que se mete apareado se meterá con spin negativo. Y luego voy pasando al siguiente nivel y subcapa, al siguiente nivel y subcapa, y así voy avanzando. Por ejemplo, acá, no sé, pues el boro. El boro tiene 5 protones, 5 electrones, configuración 1s2, 2s2, 2p1. Y usted me dice, ¿cómo sabe eso? Bueno, le acabo de decir que esto es una regla que corresponde a la regla de llenado de eh, la regla de las diagonales, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, la subcapa P, independiente del nivel de energía, tiene 3 casillas. ¿Por qué tiene 3 casillas? Porque tiene 3 orbitales.
Esos orbitales se representan con Px, Pi y Pz, que son como los ejes cartesianos de los orbitales. Entonces, si ustedes se fijan acá, cuando ya tengo ya más electrones y empiezan a caer estos electrones en estos casilleros u orbitales, yo cumplo una regla que se llama la regla de Hund, que dice que cuando encontramos casilleros o orbitales P u orbitales D, que son orbitales compuestos, que tienen más de una casilla, los electrones prefieren colocarse de manera desapareada primero y luego comienzan a colocarse de manera apareada. Con el caso de una casilla eso no nos resultaba porque teníamos una sola casilla, pero aquí tenemos tres. Entonces aquí sí nos resulta. Entonces, si ustedes se fijan, los primeros, o sea, en el nitrógeno, tengo configuración 1s2, 2s2, 2p3, porque tengo 3 electrones en la subcapa P del nivel 2 de energía. ¿Cómo entraron estos electrones? Desapareados con spin positivo. Si yo agregara un octavo electrón aquí, como sería con el caso del oxígeno, que es Z8, 8 protones y 8 electrones, el cuarto electrón que va a entrar, ¿no es cierto?, a esta subcapa P, el cuarto de los últimos 4, en eso me refiero, ¿sí? Entraría apareado a esta casilla de acá. Entraría apareado a esta casilla de acá. O sea que en el fondo, si dibujara aquí el oxígeno, lo voy a dibujar aquí. Si dibujara oxígeno, que es Z8, y lo dibujara aquí con los casilleros, ahí dibujaría un casillero apareado, otro casillero apareado, y luego aquí dibujaría que entró, ¿no es cierto?, entraron 3 electrones desapareados, y luego el cuarto, que tienen que haber 8 en total, entra ahí. El cuarto entra ahí. Entonces usted me dice, entonces quiere decir que con este sistema de llenado de los electrones en el oxígeno, tengo un par, dos pares, tres pares apareados, ¿sí? ¿Se fijan? Tengo los últimos 2 electrones desapareados. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto que estoy mostrando ahora? Esto nos va a servir para entender el concepto de valencia, ya que lo vamos a ver. Valencia significa el número de electrones del nivel más externo de energía. El número de electrones del nivel más externo de energía. O del último nivel, si ustedes quieren. El número de electrones del nivel más externo de energía o del último nivel. Entonces, por ejemplo, si yo agarro aquí el boro, el último nivel de energía sería el nivel 2, porque está terminando en 2s2, 2p1. Si yo agarro el nitrógeno, el último nivel de energía aquí es el nivel 2 también, porque está terminando en 2s2, 2p3. ¿Sí? Después, si agarro el sodio y me pregunto cuál es el nivel más externo de energía del sodio, el sodio termina en 3s1, porque el sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Acuérdense que estoy siguiendo esta regla de llenado de las diagonales, como les comenté. Entonces, este último electrón que ustedes tienen acá está entrando desapareado y en el nivel 3, en la subcapa S. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, si me preguntan cuál es la valencia del sodio, yo tendría que decir la valencia del sodio es 1. ¿Por qué es 1? Porque tiene solo un electrón en el nivel más externo de energía, que en este caso en particular sería el nivel 3, específicamente el 3s, ¿ya? Para el caso del nitrógeno, la valencia sería todos los electrones que están en el nivel, ¿no es cierto?, 2 de energía, que serían los 2 de la subcapa S y los 3 de la subcapa P, o sea, en total 5 electrones. Entonces aquí la valencia del nitrógeno sería valencia 5. ¿Por qué? Porque los electrones que están entrando en los casilleros de los niveles más externos, que en este caso sería el nivel 2, el más externo, el 1 no lo pesco, ¿entienden? Yo estoy considerando solo el nivel más externo o el nivel final. Ahí tendría un total de 5 electrones. Por lo tanto, eso significa que el nitrógeno tiene valencia 5, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende más o menos la idea hasta el momento de lo que he estado diciendo. No he querido meterme tampoco tanto en configuración porque ya les conté que configuración electrónica es un tema que no debería entrar no debería entrar, ¿no es cierto?,
en el módulo común obligatorio o en la prueba, o tampoco en el electivo, o sea, a menos de manera directa, ¿sí? Se va a preguntar de manera indirecta. Ya, entonces, con esto ya nos vamos acercando ya al tema de enlace, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos la tabla periódica de los elementos. En la tabla periódica yo tengo los elementos ordenados según Z, o según número atómico, y obviamente a mayor Z va aumentando el número másico, o la cantidad, o la suma de protones y neutrones. Por otra parte, si ustedes se fijan, tengo filas horizontales, ¿no es cierto? Horizontales, y también tengo columnas verticales. Las columnas verticales se llaman grupos y las filas horizontales se llaman periodos. Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí yo podría inmediatamente tratar de concentrarme en los elementos que me van a servir en la prueba. Ya les dije que los elementos que a nosotros nos interesaban eran los primeros 20. Y los primeros 20 elementos, fundamentalmente los elementos representativos, o sea, la primera y segunda columna, y de la columna tercera hasta la octava, o lo que se llama el grupo 13 al grupo 18 también, es la misma cosa. Entonces, me interesan las dos primeras columnas y las últimas 6. Lo que está acá entre medio, que se llaman los elementos de transición y los de transición interna, no son relevantes para efectos de la prueba. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, que todos los elementos que están en la primera columna de la tabla periódica de los elementos son elementos que terminan en S1, porque son elementos que pertenecen al grupo 1, por lo tanto, tienen un electrón externo en el cual termina su configuración electrónica. ¿Ya? Yo hace un rato atrás les dije, valencia corresponde al número de electrones del nivel más externo de energía. Eso les dije recién. Valencia corresponde al número de electrones del nivel más externo de energía. Entonces, si yo tengo una configuración, no sé, el mismo nitrógeno que les decía recién, nitrógeno Z7, 7 protones, 7 electrones. Y yo tengo 1C2, 2S2, 2P3. Entonces me pregunto, ¿cuál es el nivel más externo? El nivel 2. ¿Cuál es la valencia en total del nitrógeno? Entonces te me dice 5. ¿Por qué? Porque tengo un total de 5 electrones en el nivel 2, que sería el más externo para el átomo de nitrógeno. Entonces, ¿qué significa valencia? Valencia significa grupo. Por lo tanto, de ahora en adelante, hablar de valencia, o sea, de la cantidad de electrones del último nivel de energía según su configuración, en el fondo es hablar de grupo. ¿Y qué es lo que es el grupo? Les dije recién que el grupo era la columna vertical, la que va de arriba hacia abajo. Entonces, todos los elementos del grupo 1 tienen valencia 1, lo que significa que tienen solo un electrón final externo en su nivel más externo de energía. Por ejemplo, el sodio. El sodio, que es Z11, la configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Entonces usted me dice, ¿cuál es la valencia? La valencia es 1, porque en el nivel más externo, que sería el nivel 3, tengo solo un electrón. De hecho, si ustedes se fijan, si hacen el cruce entre el grupo y el periodo, van a sacar al tiro la configuración externa, porque si se fijan, no es por casualidad que el sodio esté en el tercer periodo. Si está en el tercer periodo, el periodo me indica el nivel en el cual termina la configuración, y el grupo me indica la configuración final o externa. Entonces, al final, ni siquiera sería necesario aprenderse configuración, porque uno la puede sacar solamente mirando la tabla. Por ejemplo, el francio. El francio, yo sé, mirando esta tabla, que termina en 7S1. Y usted me dice, ¿cómo sabe? Porque estoy haciendo la intersección entre el grupo y el periodo. El periodo del francio es el periodo 7, la última fila horizontal. Y el grupo al cual pertenece el francio, que es un metal representativo, es el grupo 1A. Por lo tanto, termina en 7S1. O sea que yo ya sé la configuración solamente mirando la tabla. Todos los elementos del grupo 2A, que son un grupo representativo que entra en la prueba también, terminan en S2. De la misma forma, como lo estaba diciendo con el sodio y con el francio, yo puedo sacar la configuración final viendo simplemente la tabla. Por ejemplo, el calcio. ¿Cuál es el periodo del calcio? 4.
¿Cuál es la configuración electrónica final del calcio según su grupo? S2. Por lo tanto, yo sé que el calcio termina en 4S2. Si yo hiciera la representación o la configuración electrónica del calcio, por ejemplo, la voy a anotar acá abajo en chiquitito, el calcio que es Z20, que tiene 20 electrones, si yo notara toda la configuración sería 1S2, 2S2, 2P6, estoy siguiendo la regla de las diagonales, ya les dije, 3S2, ahí llevo 2 electrones, 3P6, ahí llevo 18, 4S2. Entonces, ¿cuál es la valencia del calcio? 2. ¿Por qué? Porque tienen el nivel 4, que es el nivel más externo de energía. La subcapa S tiene 2 electrones. Entonces, como les dije, es súper fácil sacar la configuración mirando la tabla, porque el grupo me indica la valencia, y la valencia es sinónimo de configuración electrónica final, y el periodo me indica el nivel donde coloco esa valencia, o donde coloco esa configuración electrónica final. Por lo tanto, ya tengo la configuración ya lista en bandeja mirando la tabla. Los elementos del grupo 3, los elementos del grupo 3 terminan en S2P1. Los elementos del grupo 4, S2P2. Los elementos del grupo 5, S2P3. Los elementos del grupo 6, S2P4. Los elementos del grupo 7, S2P5. Y los del grupo 8, exceptuando el helio, terminan en S2P6, lo que se llama la regla del octeto. La regla del octeto, o sea, tener 8 electrones de valencia. Nuevamente, si yo miro la tabla, yo no necesito ni siquiera saber configuración porque la saco de manera automática haciendo la intersección entre el grupo y el periodo. Por ejemplo, no sé eso. Supongamos que usted me dice el bromo. El bromo se escapa de Z20, ¿ya? Entonces usted me dice, ya, ¿cómo hacemos esa configuración? A ver, no me cabe aquí, no sé, la hago ahí en este espacio chico, la voy a hacer aquí. El bromo es Z35, ¿ya? Ya voy a hacer la configuración. Entonces usted dice 1S2, ya llevamos 2. 2S2, llevamos 4. 2P6, llevamos 10. 3S2, llevamos 12. 3P6, llevamos 18. 4S2, llevamos 20. Luego, según la regla de diagonales, pasamos al 3D, el cual se llenaba con 10. Luego de ahí, llevamos 30. Son 35. Entonces, quedaríamos 5 que tendríamos que poner el 4P. Entonces usted me dice, bueno, ¿cuál es el nivel más, cuál es la valencia de este elemento? La valencia de este elemento es la cantidad de electrones que usted tenga en el nivel más externo de energía. ¿Cuál es el nivel más externo aquí? El nivel 4. Profe, puso un 3D ahí. Lo que pasa es que el 3D se llena posterior al 4S por una cuestión de la regla de las diagonales, que ya le conté que se llama el principio de mínima energía, lo cual no respeta necesariamente el orden geográfico o espacial de las distintas capas de alrededor del núcleo del átomo para que se coloquen los electrones. Pero de todas formas, aquí la valencia es S2P5. ¿Por qué? Porque el nivel más externo de este elemento es el nivel 4. De hecho, fíjense bien, el bromo, ¿en qué periodo está? Está en la cuarta fila, de arriba para abajo, la cuarta horizontal. Y luego si ustedes intersectan con el grupo, se van a dar cuenta que el grupo es el grupo 7. El grupo 7 es el grupo de los elementos conocidos como los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Todos ellos comparten en común una misma valencia, que es la valencia 7. Vale decir tener 7 electrones totales en el nivel más externo de energía. Vale decir tener 2 en la subcapa S y 5 en la subcapa P. O sea, valencia 7. Por lo tanto, el bromo le podía sacar la configuración sin hacer esto que dice aquí. Era solamente intersectar, como les dije, el grupo con el periodo. ¿Se está entendiendo, no? Chicos, Sí, profe. chicas, ¿se está entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ya, súper. Estoy grabando por si acaso, ¿ya? Sí. Ya, entonces, como les contaba, esto que estoy diciendo simplifica bastante el tema de la configuración, porque me está diciendo que yo puedo sacar la configuración electrónica de un elemento cualquiera solamente intersectando el grupo y el periodo. Y como ya les dije, a nosotros nos interesa fundamentalmente los elementos de las dos primeras columnas
y de las últimas 6, que son los llamados elementos representativos. No nos interesan los elementos de transición y transición interna, que son los elementos de los grupos B. Esos elementos no nos interesan para efectos de la prueba de transición o la prueba que van a dar de admisión universitaria, ¿ya? Es más, yo les dije recién que nos interesan los representativos, pero fundamentalmente aquellos que van desde el 1 al Z20. Recién les puse el caso del bromo, pero porque se los puse por lesear, porque es un elemento que tiene Z35, es mucho más que el 20, pero con que ustedes sepan ubicarse en los primeros 20 elementos, que es lo que les colocan en la tabla, en el facsímil, que ustedes vayan a dar el día de la prueba, van a encontrar un extracto de la tabla que justamente son los primeros 20 elementos de la tabla, que son del hidrógeno al calcio, y que son los elementos representativos de los grupos 1 al grupo 8, pero para los primeros 20 elementos. O sea que va a salir el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, el sodio, el magnesio, el aluminio, el silicio, el fósforo, el azufre, el cloro, el argón, el potasio y el calcio, y chao pescado, ya no tenemos más elementos. ¿Se entiende? Esos son los únicos que vamos a trabajar en estequiometría, por ejemplo, o en ejercicios varios. Los principales elementos que van a trabajar van a ser con estos primeros 20 elementos. Si les colocan otro por casualidad, les van a tener que dar el número másico o el Z de ese elemento. Se los van a colocar en la pregunta en sí. Pero la tabla que van a tener que utilizar y lo que tienen que saber fundamentalmente son los primeros 20 elementos de la tabla. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es la valencia? La valencia corresponde al grupo. ¿Y qué es lo que es el grupo? El grupo corresponde a la valencia, o sea, el número de electrones del nivel más externo de energía, o la configuración electrónica final, si usted quiere decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que es el periodo o fila horizontal? El periodo o fila horizontal corresponde al nivel de energía en el cual colocamos esa configuración electrónica externa, o esa valencia. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de esta tabla? Como les decía, tienen que saber fundamentalmente cuáles son los dos grupos, los dos grandes grupos de elementos que existen. Porque si ustedes se fijan aquí, yo tengo tres grandes grupos de elementos. Los metales, los metaloides y los no metales. Para efectos de la prueba, basta con que se sepan que hay metales y no metales. Los metales van a ser todos los elementos que se encuentren desde la escalera hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, quiero decir, perdón, mientras que los no metales van a ser el hidrógeno, más todos los elementos que se encuentran de la escalera hacia la derecha, o sea, hacia los gases nobles o inertes, que son el último grupo. Para los que no lo saben, el primer grupo se conoce como el grupo de los alcalinos. El segundo grupo se conoce como el grupo de los alcalinotérreos. El grupo 7 se conoce como el grupo de los halógenos y el grupo 8 se conoce como el grupo de los gases nobles o inertes. Ese es el nombre que tiene, porque no reaccionan, no forman enlace, no se oxidan, no se reducen, no se combustionan, no se inflaman. Son gases inertes o nobles que se llaman. Entonces, usted me dice, bueno, pero habría que aprenderse igual todo. Es que no, es que le acabo de decir que fundamentalmente son los primeros 20 nomás. Entonces esto lo puedo simplificar aún más. Yo podría decir, miren, el hidrógeno es un no metal. Y tiene sentido porque es un gas. No pueden encontrar gases, o sea, metales en forma de gases. Normalmente un metal debería encontrarse en estado basal en forma sólida, exceptuando el mercurio, que sería como el único que se le arrancan las cabras para el monte, ¿ya? Y el galio serían como los únicos, los raros, los bizarros de los metales, pero en general todos son sólidos a temperatura ambiente. No puedo tener un gas metal. Entonces el hidrógeno es un no metal, igual que el helio, que también es un gas, ¿ya? Es un no metal. Litio, berilio, sodio, magnesio, aluminio, potasio y calcio serían metales representativos. Litio, sodio y potasio son metales representativos del grupo 1A. Vale decir que todos ellos terminan en configuración electrónica S1. Tienen un electrón de valencia. Berilio, magnesio y calcio serían los elementos del grupo 2A, los metales alcalino-térreos. Tienen valencia 2, quiere decir que terminan en S2. El aluminio sería el metal representativo del grupo 3, que tiene 3 electrones de valencia o 3 electrones en el nivel más externo de energía, y es un metal.
Luego todos los otros, vale decir boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, los gases nobles, ¿no es cierto? Silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, esos serían elementos no metálicos. El boro y el silicio, uno dice ya son metaloides, sí sé, pero simplificándolo, lo podemos meter solo, lo podemos asociar como no metales, ¿ya? Para simplificar la cuestión. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, en el fondo, usted ya sabe que si le preguntan en algún momento qué es lo que es el potasio, por ejemplo, o qué tipo de enlace se puede establecer entre el flúor y el potasio, no sé, usted va a saber al tiro porque sabe, por ejemplo, que el flúor es un no metal y sabe que el potasio, en cambio, es un metal. Entonces, cuando yo tengo metal y no metal, sobre todo si se encuentran muy distantes en la tabla periódica, yo puedo inferir con certeza de que se trata de elementos que van a formar un compuesto de tipo iónico, que es un compuesto en donde los elementos tienen altas diferencias de electronegatividad y donde forman un enlace que es característico. En cambio, si yo junto el hidrógeno con el carbono o con el oxígeno, o sea, si yo estoy juntando no metales, el tipo de enlace que se establece es un enlace que se llama el enlace covalente y forma compuestos covalentes. Todas las moléculas orgánicas son compuestos covalentes que están formados por elementos no metálicos que se están uniendo entre sí a través de electrones compartidos, de valencia. Entonces, uno lo sabe, o sea, necesitan saber cuál elemento es cuál cosa. Saber que el azufre es un no metal, saber que el oxígeno es un no metal, saber que el hidrógeno es un no metal, que el carbono es un no metal. En cambio, saber que el potasio K o el sodio Na es o son metales. Entonces, eso sí hay que saberlo, ¿se entiende? Porque así pueden predecir cuáles son los tipos de enlaces que se van a estar formando entre los elementos, ¿ya? Entonces, para ir cerrando esta parte de la tabla, el grupo, como les dije, es la columna vertical, representa la valencia, representa, ¿no es cierto?, la configuración electrónica externa. Todos los elementos que están en una misma columna comparten esa valencia, comparten además lo que se conoce como estado de oxidación. Lo voy a anotar acá abajo. ¿Qué significa eso? Significa que los elementos que se encuentran en una misma columna tienen una facultad para poder dar o capturar electrones en cantidades relativamente definidas, ¿ya? Hay excepciones igual, pero estoy hablando en términos generales. Por ejemplo, todos los metales del grupo 1A pueden transformarse en cationes que tienen carga más 1. Vale decir que pierden un electrón de valencia. O sea que el único electrón que tienen de valencia o el electrón más externo lo pueden ceder o lo pueden perder. Y de esa manera adquieren la configuración de un catión. Con el caso de los elementos del grupo 2A, en general pueden adquirir carga más 2. ¿Por qué? Porque tienen 2 electrones de valencia, los cuales los pueden entregar. Con el caso del aluminio y los metales representativos del grupo 3, pueden perder 3 electrones de valencia. Por lo tanto, lo hace transformarse en cationes más 3. Entonces usted aquí podría sacar una especie de inferencia. Usted podría decir, quiere decir que los metales se caracterizan por ceder electrones o entregar sus electrones más externos. Sus electrones de valencia los entregan, los regalan. ¿Por qué lo hacen eso? ¿Por qué se oxidan? De hecho, los metales se oxidan. Entonces los metales se oxidan y entregan sus electrones de valencia y quedan como carga, como cationes con carga. ¿Y por qué hacen eso? Hacen eso porque tienen baja afinidad por sus electrones más externos, tienen baja electronegatividad, baja electroafinidad y baja energía o potencial de ionización. Lo que quiere decir en el fondo es que atraen con poca fuerza sus electrones más externos. Por eso que tienen la facilidad para poder oxidarse y entregar sus electrones de valencia. En cambio, los no metales tienen la facultad de más bien poder capturar electrones. En general estoy diciendo, ¿ya? Y cuando lo hacen, se transforman en aniones, o sea, en átomos con carga negativa. Entonces, todos los elementos de un mismo grupo o columna comparten no solamente la valencia o el número de electrones más externos, sino que además comparten el estado de oxidación. Como les dije, hay excepciones, pero en general comparten o pueden compartir un mismo estado de oxidación
que se refiere a la facultad de oxidar o reducirse que tiene un elemento. Vale decir, la capacidad de ceder electrones o de capturar electrones para quedar como catión o anión. Entonces, uno se puede preguntar ya, ¿y qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto de los cationes y aniones? ¿Por qué pasa eso? Esto tiene que ver con el tema que yo les mencioné hace un rato atrás de los gases nobles y en parte con la configuración electrónica de los casilleros. Porque cuando usted tiene casilleros que están incompletos o vacíos, los elementos son inestables químicamente hablando. Entonces, todos los elementos de la tabla, exceptuando los gases nobles, son elementos inestables desde el punto de vista químico, porque tienen sus electrones de valencia desapareados o incompletos. Entonces, la idea es que los elementos quieren aparear sus electrones para adquirir la estabilidad desde el punto de vista electrónico y disminuir su energía potencial. Eso lo hacen buscando parecerse a los gases nobles o inertes. Por ejemplo, el helio es un gas noble que tiene configuración S2. De hecho, es 1S2. Son dos electrones apareados en la única subcapa S que tiene. Entonces, si yo tengo un elemento como el berilio o el litio, ellos van a querer parecerse al helio. Y usted me dice, ¿por qué? Porque ellos son inestables debido a la configuración electrónica que tienen. El litio tiene un electrón desapareado en el nivel 2 de energía y el berilio tiene dos apareados, pero por esto que les digo de los metales, normalmente puede delocalizar esos electrones. Por lo tanto, es como si los tuviera desapareados. Entonces, ¿a quién quiere parecerse el litio y el berilio? Y el hidrógeno también quieren parecerse al helio. Porque la configuración estable, químicamente hablando, es tener un par de electrones apareados en un casillero del nivel 1 de energía. ¿Ya? Esa es la configuración estable, lo que se llama la configuración del dueto. Configuración del dueto significa tener dos electrones apareados en el nivel 1. Y eso es lo que desean hacer el hidrógeno, el litio y el berilio. Luego, si yo tengo carbono, nitrógeno o sodio, magnesio, estos elementos se van a querer parecer a el neón. El neón, del neón hacia abajo, tienen configuración S2P6, lo que se llama la configuración del octeto. ¿Qué significa la configuración S2P6? Significa que usted tiene los orbitales donde entran los electrones de valencia, los electrones todos se encuentran apareados. Todos los electrones se encuentran apareados. O sea que tengo un par, dos pares, tres pares, cuatro pares apareados. Eso se llama configuración del octeto. El tener todos los electrones apareados de valencia en la subcapa S y en la subcapa P. Entonces, todos los elementos quieren adquirir esa configuración. Entonces, el sodio. El sodio les dije que era configuración Z11, ¿sí? 11 protones y 11 electrones. Configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. ¿Qué hace el sodio? El sodio lo que hace es deshacerse de su electrón externo de valencia. ¿Por qué? Porque si lo hace, queda con la configuración S2P6. ¿Quién es 10? Porque el sodio 11. Entonces, ¿quién tiene 10 electrones? El neón. ¿A quién quiere parecerse el sodio? Al neón. ¿Cómo se parece al sodio? O sea, ¿cómo se parece al neón? Deshaciéndose de su electrón más externo. Y el magnesio, la misma cuestión. El magnesio termina en 3s2. ¿Qué tiene que hacer el magnesio? Deshacerse de sus electrones de valencia, sus dos electrones de valencia, para adquirir la configuración del neón. En cambio, el oxígeno está desesperado por capturar dos electrones y adquirir la configuración del neón. El oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. Y usted me dice, ¿cómo sabe? Porque el oxígeno es Z8. Si son 8 protones, son 8 electrones. 2 más 2, 4, más 4, 8. Entonces, ¿qué configuración tiene? Tiene configuración S2P4. ¿Cuál les dije que era la configuración del mundo feliz? La configuración del mundo feliz es S2P6. Tener 4 pares de electrones apareados de valencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el oxígeno? Capturar dos electrones. De hecho, si el oxígeno captura dos electrones, queda como oxígeno a la -2. Y cuando eso ocurre, entonces queda con la configuración del neón, porque adquirió el octeto.
Le faltaban 2 electrones para adquirir la configuración S2P6. Entonces, si usted le regala 2 electrones, adquiere la configuración del gas noble y queda feliz. Entonces, cuando yo tengo cationes o aniones, no los miren a huevo. Cuando ustedes tienen cationes o aniones, metálicos o no metálicos, lo que ustedes tienen es la configuración electrónica del gas noble. O sea, los elementos adquieren la estabilidad química. O sea, los elementos adquieren la estabilidad química. Entonces, todos los elementos en la tabla quieren adquirir la configuración del gas noble. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer estableciendo relaciones con otros elementos. De hecho, los metales van a tratar de asociarse con los no metales. Y usted me dice, ¿por qué? Porque los metales quieren entregar electrones y los no metales quieren reducirse, o sea, capturar electrones. Por lo tanto, se hace una asociación o un matrimonio entre un metal y un no metal. Y se hace un enlace que se llama enlace iónico, que justamente es la atracción electrostática entre cargas positivas y cargas negativas, o sea, entre un catión y un anión. Pero tiene que haber un proceso de transferencia de electrones. Ahora, si yo tengo solo elementos no metálicos, estos elementos no metálicos también van a adquirir o van a pretender adquirir la configuración del gas noble o del octeto, pero lo van a hacer a través de compartir electrones, que es lo que ocurre en los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes que se establecen entre átomos no metálicos son enlaces en donde hay compartición de electrones, con el objetivo de aparear los electrones de la última capa de valencia. Porque como les dije, el objetivo es adquirir el octeto. El objetivo es adquirir el octeto. ¿Qué significa adquirir el octeto? Significa tener todos los electrones de la última capa de valencia, vale decir de la subcapa S y de la P, apareados. Todos los electrones apareados. Tener 4 pares. Entonces, si ustedes se fijan, termodinámicamente hablando, la formación de enlaces y de compuestos en la naturaleza o de moléculas está favorecido. De hecho, es algo espontáneo. ¿Y por qué eso ocurre? Porque los elementos cuando se encuentran en fase monoatómico como radical libre son muy inestables químicamente hablando. No pueden existir en fase solitaria o en estado monoatómico. Tienen que asociarse a otro elemento para que puedan adquirir la configuración del gas noble y de esa forma disminuir su energía potencial. De hecho, cuando se forma un enlace químico, se libera energía al entorno. Se libera energía al entorno, ¿entienden? Entonces, ¿qué quieren hacer los elementos de la tabla? Parecerse a los gases nobles. ¿Cuáles son las configuraciones de los elementos de los gases nobles que quieren adquirir los elementos químicos? La configuración del dueto y la configuración del octeto. La del dueto les dije que era solamente para los primeros 4 elementos, ¿no? Pero de ahí en adelante todos los elementos quieren adquirir la configuración del octeto, que significa tener 4 pares de electrones de valencia apareados, o sea, la configuración S2P6. ¿De acuerdo? No sé si me siguen y se ha entendido lo último que he estado diciendo, jóvenes, para que me vayan diciendo, ¿ya? Sí, profe, todo bien. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces, siguiendo con las diapositivas. Esto de aquí es un poco de lo mismo que le estaba contando, es decir, mirando la tabla y sabiendo el periodo, ¿no es cierto?, y el grupo, ustedes saben automáticamente la configuración electrónica final del elemento y pueden saber su valencia. Ya, esta materia que estoy mostrando aquí en realidad solo le competiría al de mención de química. Entonces la verdad es que podría pasarlo por alto esto, pero lo voy a mencionar brevemente igual, ya, porque a lo mejor hay alguno de ustedes que está en la duda de dar mención química o electivo de química. Entonces, si ustedes se fijan, la tabla, la configuración electrónica, tiene como una cierta periodicidad en el sentido de que mientras mayor sea el Z, mayor va a ser la cantidad de electrones, y mientras mayor sea la cantidad de electrones, mayor va a ser la configuración, o más largo va a ser el chorizo, ¿ya? Eso es una cosa. Segundo, la tabla periódica, como les dije, agrupa los elementos en familias o grupos. Los grupos dijimos que eran las columnas verticales, los periodos las horizontales. Ya les dije lo que tenían en común los elementos de una misma columna. Ahora, cuando uno ve la tabla, ve que hay propiedades que eh, se van como cumpliendo según el grupo o el periodo. A eso se le llama propiedades periódicas. Entonces, la primera propiedad que quiero mencionar es el radio atómico, que se refiere a la distancia
a la mitad de la distancia que se establece entre dos átomos iguales que se unen entre sí. Entonces, en el fondo, el radio es el radio. La mitad de la distancia que separa dos átomos iguales en el fondo del radio, ¿ya? Entonces, el radio, o en el fondo el tamaño de un átomo, si ustedes se fijan, va aumentando a medida que yo avanzo en un grupo, pero va disminuyendo a medida que yo avanzo en la fila horizontal o periodo. Entonces, si yo miro de arriba hacia abajo en un mismo grupo, que ya les dije que es una columna que ordena los elementos según valencia y según configuración electrónica final o externa y según estado de oxidación, los elementos, mientras van avanzando de arriba para abajo, va aumentando el Z. Así que la lógica debería decir, si hay mayor Z, hay mayor cantidad de electrones. Y si hay mayor cantidad de electrones, el átomo es más guatón, porque tiene una nube electrónica más ancha. Entonces usted dice, sí, eso es lógico. Sí, pero el punto es que eso no se cumple en un periodo, porque en un periodo o fila horizontal, usted igual tiene un incremento en el Z, porque va avanzando desde la izquierda hacia la derecha y va aumentando el Z y por ende la cantidad de electrones. El punto es que no va aumentando el tamaño, sino que al contrario, va disminuyendo el tamaño. Entonces usted dice, algo está pasando. Claro que sí, pues, algo está pasando. Lo que está pasando es que los elementos no metálicos son súper atrayentes de sus electrones, por lo tanto tienden a contraer su nube electrónica. O sea que se tienden a enflaquecer. ¿Por qué? Porque contraen su nube electrónica debido a que tienen mayor afinidad por sus electrones. Entonces no hay una relación directamente proporcional entre el Z y cantidad de electrones de un elemento, por ende, y el tamaño del átomo. Al menos en el periodo no se cumple eso. Y no se cumple por lo que le estoy diciendo. Los elementos no metálicos son elementos con mayores afinidades electrónicas, por lo tanto comprimen sus nubes electrónicas. Por otra parte, los metales, como por ejemplo los metales representativos de las primeras dos columnas, son elementos que no están ni ahí con sus electrones externos. De hecho, tienen súper poca afinidad por sus propios electrones de la última capa de valencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tienen tan poca atracción, los electrones la nube electrónica tiende a expandirse, se hacen como más gordos. ¿Por qué? Porque tienen poca atracción por los electrones más externos. Entonces los electrones de valencia son como cometas con órbita ultra elípticas, no sé, así como simulando el sistema solar, que prácticamente se van a la punta del cerro, porque en realidad el Sol no lo atrae con suficiente fuerza, ¿ya? En este caso sería el núcleo del átomo. Entonces el radio, si ustedes se fijan, aumenta hacia los metales y disminuye hacia los no metales. O sea que podríamos decir que el radio aumenta a favor del grupo, pero va en contra del periodo. Va en contra del periodo. ¿Ya? Esto, insisto, que estoy diciendo, el que va a dar mención o el que piensa dar mención se lo tiene que saber de memoria. ¿Ya? La energía de ionización, por otra parte, junto con la electronegatividad y la electroafinidad, están hablando acerca de cómo un átomo atrae los electrones hacia sí. O sea que con las fuerzas atractivas que tiene. Obviamente, estoy hablando fundamentalmente de los electrones más externos, no de los internos, ¿entienden? Porque al final, fundamentalmente, el enlace químico y estas propiedades hablan fundamentalmente de los electrones de valencia, no de los electrones más internos, sino de los electrones más externos. ¿Se entiende? Entonces, como les contaba anteriormente, las propiedades que miden la afinidad por los electrones son fundamentalmente tres: la energía de ionización o potencial de ionización, la electroafinidad y la electronegatividad. En este gráfico que ustedes ven acá, que este gráfico sería genial para una pregunta HPC. O sea, yo incluso podría decir, ¿saben qué? Voy a poner esta cuestión en común porque en realidad no voy a preguntar la propiedad. Lo que quiero saber es si los jóvenes son capaces de interpretar este mono. En fin, este mono me está diciendo que los metales del grupo 1 son pésimos en energía de ionización. Y es lógico pensar así, porque ya les dije que los metales no están ni ahí con sus electrones de valencia. Entonces litio, sodio y potasio, como lo ven en esta tabla, que son elementos del grupo 1A o de la primera columna de la tabla periódica, que son metales representativos, metales alcalinos, no están prácticamente ni ahí con su energía de ionización. Entonces, no tienen mucha afinidad por sus electrones. Y lo mismo pasa para varios otros metales, aluminio, magnesio. Bueno, aquí aparecen algunos metaloides, por ejemplo, el berilio, aparece aquí el boro. En fin, la cosa es que si usted luego mira el flúor, el cloro o el nitrógeno, no sé,
usted dice, ah, estos son no metales, por lo tanto estos ya tienen mayor afinidad por sus electrones, o sea que los atraen con mayor potencia. O sea que estos tipos no están dispuestos a perder los electrones. Estos tipos lo que hacen es más bien capturar electrones. Entonces, usted me dice, pero profe, ¿qué es lo que es la energía de ionización? La energía de ionización es la energía necesaria o la energía que necesita usted invertirle a un átomo para quitarle el electrón más externo de ese elemento. O sea, energía necesaria para retirar el electrón más externo de valencia. O sea, ¿cuánta energía usted tiene que aportarle al elemento para que el elemento suelte el electrón más externo? En el caso de los metales no, prácticamente no tienen casi nada de energía que aplicar porque ellos lo regalan. No están ni ahí con el electrón. Pero cuando yo tengo un elemento como el flúor, el elemento ya es más, o el oxígeno, o el nitrógeno, o el cloro, son elementos que atraen con más fuerza sus electrones. Entonces, que ellos regalen un electrón va a salir más caro. Tengo que pagarles muy bien o darle una gran cantidad de energía para que suelten el electrón. Porque ellos son más ambiciosos. Pues ellos lo que quieren es capturar electrones, no que le quiten electrones. Ahora usted me dice, pero profe, los gases nobles. Los gases nobles, ya les dije que tienen la configuración de la estabilidad. Entonces, ¿qué interés puede haber en ellos en perder electrones? Ellos están felices. Entonces, no tiene sentido que ellos pierdan electrones. Por eso es que su energía de ionización son a todo chancho. Son tremenda energía de ionización porque estos tipos es súper, o sea, si usted les quita un electrón, pierden la estabilidad, entonces no tiene sentido. ¿Ya? La afinidad electrónica es una propiedad periódica que se refiere como a la energía liberada cuando ustedes le aportan un electrón a un átomo. O sea, cuando un átomo en estado basal o gaseoso captura un electrón, ¿cuánta es la energía que libera? Esa es la afinidad electrónica. Cuando ustedes tienen un átomo en estado basal o gaseoso que captura un electrón, ¿cuánta es la energía que libera? Vamos a suponer que los gases nobles no tienen, de hecho tienen afinidad electrónica negativa. ¿Qué significa eso? Que estos tipos no están ni ahí con capturar. ¿Por qué van a querer capturar electrones si ya tienen la estabilidad? No tiene sentido. Entonces, este gráfico que sale acá dice que el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, que son gases nobles o del grupo 8, no están interesados en capturar electrones, por eso tienen energía de afinidad electrónica negativa. No tiene sentido eso. Ya, luego veo que en cambio los elementos del grupo 7A, o sea, flúor, cloro, bromo, necesitarían tener una tabla periódica, ¿sí? Apréndanse la tabla periódica que sale al principio de cada facsímil o modelo PSU. Yo necesito que ustedes se la aprendan. Lo lamento, pero tienen que aprenderse esa tabla. Son solamente 20 elementos. Son los primeros 20 elementos, es la primera parte de la tabla. Ya, flúor, cloro, bromo, yodo son elementos del grupo 7A. O sea, elementos del grupo, y astato son elementos del grupo 7A, o sea, elementos del grupo de los halógenos. Estos tienen la mayor afinidad electrónica, según este mono que yo estoy mostrando aquí. Los metales, por su parte, se supone que estarían aquí intermedio. ¿No sale algún metal aquí interesante? A ver. El francio, ahí sale el francio, Fr. Y no sé qué más. Ahí está. Bueno, aquí hay unos metaloides, hay unos metales de transición y transición interna, pero bueno, en filo. De los que nos interesa, el francio, por lo menos, tiene una afinidad electrónica baja, porque ya les dije que es un metal. Los metales tienden a ceder electrones y transformarse en cationes. Entonces, ¿para qué va a querer capturar un electrón? No tiene sentido. Entonces, la energía de ionización, que les hablé hace un rato atrás, es referente a cuando un elemento tiene tendencia a transformarse en cation. Vale decir, como les dije, la energía necesaria para retirar el último electrón de valencia para un átomo. La capacidad que tiene un átomo de transformarse en cation. A eso se refiere con afinidad electrónica. Obviamente los metales son los que tienen la mayor facilidad para transformarse en cation y por ende las menores afinidades, la menores energía de ionización. En cambio, los no metales tienen más alta energía de ionización porque es muy difícil que ellos se transformen en cationes. De hecho, yo les mostré que los estados de oxidación de los no metales eran negativos. En cambio, la afinidad electrónica se refiere como a la propiedad que permite a los elementos transformarse en aniones. Por lo tanto, esto está explicando que en el fondo, ¿con qué afinidad, o sea, cuál es la facilidad que un átomo se transforme en anión?
Si ustedes se fijan, los elementos que liberan más energía y por ende se transforman en anión, porque esta, insisto, no es la energía que usted tiene que gastar o invertir. Acá es la energía que se libera cuando el átomo captura un electrón. Entonces los gases nobles no liberan energía porque no están ni ahí. Los metales tampoco. En cambio, los no metales del grupo 7 capturan un electrón de valencia, un electrón externo, y estos gallos adquieren el octeto inmediatamente. Entonces liberan una cantidad de energía espantosa y se transforman en anión, o sea, un átomo con carga negativa. Por otra parte, la electronegatividad es la propiedad periódica que mide la tendencia o afinidad con que un átomo atrae los electrones de un enlace hacia sí. En esta propiedad periódica, nosotros no consideramos a los gases nobles, porque ya les dije que los gases nobles no forman enlaces, así que no puedo hablar de electronegatividad con los gases nobles. La electronegatividad se mide para cualquier elemento del grupo 1 al grupo 7, representativo o de transición, pero en el fondo dejamos fuera a los gases nobles, porque no pueden formar enlaces, pues así que no los podemos medir. El elemento más electronegativo es el flúor, y el menos electronegativo es el francio y el cesio, que se encuentran en el extremo opuesto del flúor. Entonces, para cerrar esto, lo importante de las propiedades periódicas es que entiendan que, aunque se definen diferente, cambian de la misma forma. ¿Por qué? Porque el radio, yo les dije que aumentaba de arriba hacia abajo y de la izquierda hacia la derecha, o sea, a favor del grupo y en contra del periodo, pero las propiedades de electronegatividad, afinidad electrónica y energía de ionización, aunque las tres son distintas o se definen diferente, cambian de la misma forma. Y de la forma en la que cambian es que van en contra del grupo, pero van a favor del periodo. O sea que los elementos no metálicos serían los elementos con mayores afinidades electrónicas, con mayor potencial de ionización, con mayor electronegatividad, mientras que los metales serían las menores afinidades electrónicas, las menores energías de ionización y las menores electronegatividades. Entonces, ¿cómo aumenta estas energías? Aumentan de abajo hacia arriba, o sea, en contra del grupo, de abajo hacia arriba, o sea, en contra del grupo, y a favor del periodo, o sea, aumenta de izquierda hacia la derecha. Entonces usted me dice, oh, o sea que son inversamente proporcionales al radio. Sí, exactamente. Son inversamente proporcionales al radio atómico. No sé si se entendió. Esto sobre todo lo necesito que lo entienda la gente que quiere dar mención o que está pensando en dar mención. Ya el resto, en realidad, si lo entendió bien o más o menos, da lo mismo, porque no es tan relevante. Quizá la única cosa que tendría que la persona de común saber es que esto me está explicando por qué los metales se pueden oxidar con tanta facilidad y por qué los no metales como el oxígeno, el flúor, el cloro, el azufre, en fin, tienen tanta facilidad para capturar electrones y transformarse en aniones. Esa es como la explicación que se encuentra al final de toda esta cosa, ¿ya? Para la gente común con eso es suficiente, pero para los delictivos hay que saber un poquito más. No sé si tienen duda o consulta. ¿Duda o consulta de lo que estoy diciendo? Ya, perfecto. Entonces, volviendo entonces ahora a común. Teniendo claro eso, ahora lo que habría que decir es, bueno, ¿qué es lo que nos queda entonces ver de común de átomos? Lo que nos queda ver es enlace químico y representación de Lewis. Enlace químico y representación de Lewis, porque lo que he visto hasta el momento, que fue configuración en el fondo, que fue algo súper general, que ya les dije que no entre directamente a la prueba, que sirve para entender la tabla periódica, es lo que nos va a permitir entender ahora Lewis y lo que nos va a permitir entender enlace químico. Y eso sí entra, sí o sí, en la prueba que ustedes van a dar. Así que sean de común o de mención o de lo que sea, esto que estamos viendo ahora tienen que saberlo, ¿se entiende? Las propiedades periódicas dije que no, pero esto sí. Entonces, si ustedes se fijan, yo tengo aquí 8 grupos en la tabla periódica de los elementos, que van del grupo 1 al grupo 8, que son los elementos representativos. A nosotros nos interesa en la prueba los elementos representativos. Si usted se aprende los de transición y los de transición interna, está bien, pero eso no le van a preguntar en la prueba, ni en común ni en mención, porque la prueba se centra fundamentalmente en los elementos representativos. Los elementos representativos
tienen la gracia en la que el grupo es igual a la valencia. El grupo es igual a la valencia, lo cual no aparece ni funciona en los elementos del grupo B. Solo los elementos A o representativos tienen la gracia de que el grupo es igual a la valencia, o sea que la cantidad de electrones del nivel más externo de energía corresponde al grupo. En cambio, los elementos del grupo B, el grupo no es igual a la valencia. Entonces, ¿qué tiene? Entonces usted me dice, ya, pero ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que solo la representación de Lewis podemos hacerla cuando el grupo corresponde a la valencia. Entonces, los elementos representativos sí se pueden representar según la notación de Lewis, pero no los elementos no representativos, como los metales de transición o los metales de transición interna. Entonces, esta es la razón por la cual en la prueba se pregunta solo los elementos representativos, porque son los que pueden traducirse a Lewis. ¿Se entiende? Entonces, si usted se fija acá, tenemos, ¿no es cierto?, que todos los elementos quieren adquirir la regla del dueto o la regla del octeto. ¿Por qué? Porque quieren adquirir la configuración estable, químicamente hablando. Entonces, todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles o inertes, los cuales no reaccionan, no se oxidan, no se reducen, no se combustionan, no forman enlace. Pero el resto de los elementos tiene que formar enlace o tiene que asociarse con un partner o tiene que casarse en un matrimonio con otro elemento para poder adquirir la estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, los elementos del grupo 1A, si ustedes se fijan, según Lewis, que es la notación punto electrón, se representan con un puntito. Por lo tanto, si yo les digo el sodio, que no alcanzó a salir acá, el sodio se representaría con un puntito. ¿Por qué? Porque el sodio es del grupo 1 y tiene valencia 1. Por lo tanto, la representación de Lewis es con un puntito. Los elementos del grupo 2A, como el berilio, como el magnesio, etc., se representan con dos puntitos. ¿Cómo lo representamos normalmente? Lo representamos así. Profe, es que salen así. No, olvídelo eso. Lo que nos interesa es que sea de esta manera. Los elementos del grupo 3 se representan con tres puntitos, como el boro y el aluminio. Y los puntitos se colocan desapareados. Los elementos del grupo 4, como el carbono se va a representar con cuatro puntitos desapareados. El nitrógeno, está bien, los elementos del grupo 5, como el fósforo o el nitrógeno, se representan con 5 puntitos porque la valencia es 5. Recuerden, la valencia es el número de electrones del nivel más externo de energía. Entonces, dependiendo de cómo sea la configuración electrónica final, ustedes van a representar el elemento, ¿no es cierto?, según Lewis. El oxígeno se representa con 6 puntitos de esta manera, y el flúor se representa con 7 puntitos, igual que el cloro o el bromo, se representan con 7 puntitos. Ya, entonces aquí viene el primer problema. Si ustedes se fijan, alguien podría preguntarme por qué los puntitos están desapareados o están apareados, qué sé yo. Ya. Si yo anoto la configuración electrónica tradicional del carbono, yo tendría que decir que el carbono es 1s2, 2s2, 2p2. Si yo representara los casilleros de valencia del carbono, me voy a encontrar con que tengo un par apareado en el S y luego tengo dos electrones desapareados en el P. Entonces, si yo representara esto según Lewis, sería dos electrones desapareados y un par apareado, que en el fondo lo que salía ahí. ¿Ya? Voy a hacerlo con el oxígeno. El oxígeno es configuración 1s2, porque es Z8, 2s2, 2p4. Si hago el diagrama de los casilleros o de los orbitales, los electrones entran en el último nivel de valencia, un par apareado en el S, y luego el cuarto electrón entra apareado ahí. Entonces me dice, oh, en valencia tengo dos pares apareados y tengo dos desapareados. Tengo dos pares apareados y tengo dos desapareados. No sé si me están siguiendo lo que estoy haciendo.
Entonces la representación de Lewis tiene que ser relacionada con las casillas, con los casilleros, con los orbitales. Entonces, volvemos al tema del carbono. Profe, pero el carbono te lo dibujó con 4 puntos separados y aquí en el fondo debería ser sí o sí. Lo que pasa es que el carbono tiene una maña. El carbono puede hacer un proceso de deslocalización de un electrón interno de la subcapa S del nivel 2 de valencia, o sea, de su capa más externa, y mandarlo expulsado al P, de tal forma que me quedan 4 electrones desapareados en total. Esta propiedad se llama hibridación, y en general la tienen varios elementos, no solamente el carbono. La idea es tratar de, si puedo tener todos los electrones desapareados, sería mejor que tener algunos apareados y otros desapareados. La configuración más estable en la naturaleza es tener todos los electrones apareados. Pero si yo no los puedo tener todos los electrones apareados, entonces lo que voy a tratar de hacer es de tenerlos todos desapareados. Vuelvo a repetir. La configuración electrónica más estable en la naturaleza es tener todos los electrones apareados de valencia, que es la configuración de los gases nobles, ya sea dueto o octeto. Y si yo tengo un elemento que en estado basal, que no es un gas noble, entonces voy a tener un elemento que tiene a veces electrones apareados de valencia y electrones desapareados. Entonces, esa cuestión no le gusta a los elementos. Los elementos van a decir, ya, ¿qué podemos hacer para tratar de, por mientras, estar estable, mientras nos encontramos un partner? Vamos a tratar de desaparear todos nuestros electrones. Esa propiedad se llama hibridación e involucra deslocalizar electrones internos de valencia. Ojo, que estoy hablando siempre con la valencia. La valencia es la capa más externa. No tocamos los electrones internos, solamente tocamos los electrones externos. Entonces, ¿qué hacen los elementos? Desaparean sus electrones. ¿Qué es lo que hace el carbono aquí? Por eso les digo que el carbono, cuando lo represento según Lewis, en realidad tiene 4 puntitos, desapareados. ¿Por qué tiene 4 puntitos desapareados? Porque les digo que lo que hace es desaparear un electrón que tenía en el S2 y lo manda para el P, a un casillero que estaba vacío. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, esta representación de Lewis se la tienen que aprender de memoria, obviamente. Tienen que aprenderse cómo van los puntitos según cada elemento químico. Ahora, en la PSU no le importa tanto el orden, porque, por ejemplo, usted dice, profe, el oxígeno siempre le pongo con 2 puntitos arriba. No, mire, el oxígeno si quiere lo representa así. Entonces usted me dice, pero igual se cumple que tengo 6 puntitos. Sí, pues, igual se cumple que tengo 6 puntitos. Tengo los 2 apareados y los 2 desapareados. ¿Sí? Se cumple igual. Quizá no es esta la forma, que es la forma como más formal, pero igual para efectos PSU se entiende. Entonces, insisto, cuando ustedes tengan un elemento, los puntitos juntos o los puntitos separados no están porque si a alguien se le ocurrió, sino que están refiriéndose a los electrones apareados de valencia. Cuando tenga puntitos juntos, según Lewis, lo que está representando son los pares apareados de valencia. Por ejemplo, el flúor. El flúor es 1s2, 2s2, 2p5. ¿Qué significa eso? Significa que si yo hiciera el diagrama de orbitales, me voy a encontrar, ¿no es cierto?, con que tengo un par apareado en el S y luego se supone que tienen que entrar 5. Ahí tengo 3, ahí va el cuarto y ahí va el 5. O sea, si ustedes se fijan, la configuración electrónica de valencia, ¿no es cierto?, del flúor, hace que tenga 3 pares apareados de valencia y un solo electrón desapareado. Por eso es que lo noto así, con 3 pares apareados y un puntito desapareado. No sé si se alcanzan a ver el diagrama de casillero, me quedó muy chico ya, pero a ver, lo voy a hacer aquí. A ver, voy a borrar todo mejor. Entonces el flúor, que es grupo 7, si hago su configuración es 1s2, 2s2, 2p5. Entonces el diagrama de casilleros o de orbitales
me muestra que tengo un par apareado en el S, en la subcapa S de valencia, del nivel 2 de energía, que es el nivel más externo, y luego tengo los 5 que los tengo que meter aquí, po. Entonces, ahí meto uno, ahí meto el segundo, ahí meto el tercero, el cuarto se mete aquí apareado, y el quinto ahí. Entonces, ¿cuántos casilleros u orbitales tengo apareados? Tengo 1, 2, 3, y tengo un solo electrón desapareado, de valencia. Por eso se representa 1, 2, 3 y un solo desapareado. ¿Ya? A estos pares se les llama pares libres. Se les conoce como pares libres o se les conoce también como pares no enlazantes. A estos se les conoce como pares libres o también se les conoce como pares no enlazantes. Mientras que a estos electrones desapareados de valencia se les llama pares, o sea, no pares, se les llama electrones enlazantes. Electrones enlazantes. Entonces, a estos se les llama pares libres o electrones no enlazantes. En cambio, a los desapareados se les llama electrones enlazantes. Por ejemplo, el oxígeno tiene 2 pares libres y tiene 2 electrones desapareados, o sea, 2 electrones enlazantes. 2 electrones enlazantes. El carbono, según la configuración que les dije, con la hibridación que hace de localizar su electrón interno, yo digo que tiene 4 electrones enlazantes, no tiene ningún par libre. Solamente tiene electrones no, o sea, perdón, electrones enlazantes. Solamente tiene electrones enlazantes. No tiene pares libres ni nada. El nitrógeno, por su parte, tiene un par libre y tiene 3 electrones desapareados, o sea, 3 electrones enlazantes, según su valencia. Entonces, esto sería la representación de Lewis, como les digo. La representación punto electrón. Y obviamente esta representación, para cada elemento se la tienen que saber, se la tienen que aprender de memoria y tienen que después relacionarla con moléculas. Por ejemplo, acá me están representando el metano, que es un compuesto formado por un carbono y 4 hidrógenos. Si ustedes se fijan, aquí tengo la unión entre no metales, carbono e hidrógeno, y estos no metales se están uniendo a través de compartición de electrones. Esa compartición de electrones se llama enlace covalente, porque es un enlace que se establece entre no metales. Entonces, si ustedes se fijan acá, cada hidrógeno comparte su único electrón de valencia con el carbono, el cual también comparte uno de los 4 que tiene. Entonces, si comparte con 4 hidrógenos, lo que va a ocurrir es que se hacen enlaces y de esa forma cada hidrógeno simula adquirir la configuración del helio, o sea, la configuración del dueto, y el carbono queda con 4, o sea, con la configuración del octeto, la configuración del gas noble neón. Acuérdense que el carbono quiere parecerse al neón, ¿ya? Entonces, esta sería como una especie de representación de Lewis del metano. Porque ahí estoy integrando, como les dije, el elemento, ¿no es cierto?, con otro elemento. Representación de Lewis de moléculas también podría eventualmente salirle a usted en algún ejercicio de la prueba, ¿ya? Y con esto ya vamos a ir terminando ya. A ver si qué pasa. A ver. Ya, entonces, si ustedes se fijan aquí, me están diciendo, acá tengo una representación de Lewis, como les dije, tengo varias, ¿ya? Los palitos representan de ahora en adelante un par de electrones compartidos. Como les dije, este tipo de enlace que se establece entre elementos no metálicos se llama enlace covalente. El enlace que se establece entre elementos no metálicos, obviamente tiene que saber cuáles son los elementos no metálicos. Por eso les dije que es importante que manejen la tabla, al menos los primeros 20 elementos. No es solamente el Z o el número másico, también es el grupo, también es el periodo y también es cuál es metal y cuál es no metal. Entonces aquí tengo solo no metales. Si ustedes se fijan, un palito corresponde a un par electrónico compartido, como les dije, que corresponde en el fondo a un enlace covalente.
Y la idea es que los elementos hacen enlaces porque quieren adquirir la regla del gas noble, o sea, adquirir la configuración del dueto o la configuración del octeto. El hidrógeno solo puede aspirar a dueto, pero los otros elementos pueden aspirar al octeto. Así que de ahora en adelante, cuando vean un palito, eso representa un par electrónico compartido. ¿De acuerdo? A ver, entonces, para ir cerrando un poco, o sea, voy a cerrar con el tema del enlace así como en términos genéricos y de ahí la próxima semana lo profundizaremos, ¿ya? Solo decirles que en la tabla periódica, teniendo claro cuáles son metales y cuáles son no metales, usted puede empezar a ver cuáles son los enlaces que se pueden establecer. Por ejemplo, si solo tengo un enlace entre elementos metálicos, el enlace típicamente se llama enlace metálico. Es súper fácil de saber. Y la idea de este enlace es que los elementos adquieren la configuración del gas noble, deslocalizando sus electrones de valencia. Esto hace que el enlace sea súper fuerte, como les dije, concede propiedades de resistencia a la deformación mecánica de los metales, que sean buenos conductores térmicos o eléctricos, que sean insolubles en solventes polares, que tengan altas temperaturas de fusión o ebullición, etc. Sí, no hay problema, ¿ya? Déjeme ir cerrando esto. El otro tipo de enlace es el enlace iónico, que básicamente es cuando ustedes establecen uniones entre metales y no metales, o entre elementos que se encuentren muy distantes de la tabla periódica, lo que hace alusión a una gran diferencia de electronegatividad. De hecho, el enlace iónico se establece cuando la diferencia de electronegatividad entre dos especies químicas es mayor a 1,7 unidades. Entonces, si yo junto elementos del grupo 1A o del grupo 7 o del grupo 2 con las del grupo 6, claro que voy a establecer enlaces iónicos porque tengo un elemento que se oxida y otro que se reduce. Y por otra parte, la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 unidades. Entonces, a diferencia del enlace metálico, aquí normalmente participa metal y no metal, o participan elementos muy distantes de la tabla periódica, o sea que tienen una gran diferencia de electronegatividad. Estos elementos, ¿no es cierto?, cuando se unen entre sí, se forma una atracción electrostática porque uno se transforma en catión y el otro se transforma en anión. O sea que hay una oxidación y una reducción real de los elementos. Y este enlace es súper fuerte y además de eso, ¿no es cierto?, se establecen a veces matrices cristalinas, ¿no es cierto?, de estos elementos porque forman cristales, tienen a formar cristales. A diferencia de las sustancias metálicas, son buenas conductoras, pero solo si se encuentran fundidas o en solución acuosa. Sus temperaturas de fusión no son tan elevadas como la de los metales, son un poco más bajas, pero igual son importantes. Y por último tenemos el compuesto covalente, que como les dije, la clave es compartir electrones entre elementos que son similares de electronegatividad. Normalmente son elementos no metálicos que tienen electronegatividades menores a 1,7 unidades de diferencia entre ellos. Entonces al final, cuando usted junta metales con, o sea, no metales con no metales, tiene que formar normalmente un enlace covalente. Acuérdense que aquí no participan los gases nobles, aquí están participando solo los elementos representativos no metálicos, porque los gases nobles no se unen. Aquí tenemos del grupo 3 al grupo 7 de los no metales. La idea es que los compuestos covalentes están formados por enlaces covalentes y por ese mismo motivo no son buenos conductores. Se pueden presentar en distintos estados a temperatura ambiente, depende del compuesto. Y dependiendo del tipo de compuesto, pueden ser solubles en solventes polares o apolares. Todo depende del tipo de sustancia, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, no sé si tienen duda o consultas, chicos, para ir cerrando ya. Esto sería como, no quiero como seguir hablando más porque más adelante, o sea, para la gente que no pudo venir hoy día, retomarlo con la próxima clase. La próxima clase voy a cerrar enlace, ¿ya? Entonces voy a hablar de los tipos de enlaces covalentes y todo lo demás. Si ustedes se fijan hoy día, les traté de hacer un panorama general entre tablas para que entiendan de dónde sale Lewis, en el fondo, según el grupo y la configuración electrónica final o de valencia, y luego que entiendan que Lewis está ligado a enlace en el fondo. De hecho, a través de Lewis podemos representar los enlaces covalentes, ¿ya?
Sí, efectivamente, Darilyn, efectivamente, los enlaces covalentes son los que se representan según Lewis. Yo también puedo representar iónicos según Lewis, pero lo más común es que la prueba les pregunten por los enlaces covalentes. Miren, de hecho les voy a mostrar un ejemplo de pregunta. Esta pregunta fue de una PSU antigua, pero igual nos sirve como referencia para lo que yo les trato de explicar. Si ustedes se fijan aquí en este ejercicio, en el ejercicio 18 que sale acá, acá tengo una pregunta donde me tratan de ver cuál es la fórmula correcta de Lewis. Entonces dice, profe, pero ¿cómo voy a hacer eso? No es tan difícil. Todo simplemente corresponde. Lo que usted tiene que aprenderse es cuál es la representación de Lewis de cada elemento. Por ejemplo, yo le dije que el cloro se representaba con 3 pares de puntitos y tenía solo un puntito desapareado. Ese puntito desapareado es el que puede compartirse. Por lo tanto, cuando usted se pregunta cuántos enlaces o cuántos palitos puede hacer el cloro normalmente hace un palito. No puede hacer 2 palitos, ni 3 palitos, ni 5 palitos. Y después, si usted se pregunta por el carbono, ¿cuántos palitos puede hacer el carbono, profe? El carbono, como máximo, puede hacer 4 palitos, porque tiene 4 electrones desapareados de valencia. Cada palito representa un par electrónico compartido. Recuerden que la idea es que los elementos adquieran el dueto o el octeto. El dueto o el octeto. Entonces, si yo miro la alternativa A, me doy cuenta que está como las pelotas, porque si ustedes se fijan, aquí no se cumple esta cuestión del doble enlace con el cloro, no tiene nada que ver. O lo mismo con la C, ¿entienden? Después alguien me puede decir, pero profe, ¿y cómo sale el carbono con 2 pares de puntitos desapareados? Eso está pésimo también, o sea que la C tenemos 2 cuestiones malas. Entonces, ¿quién contesta estas preguntas? La persona que se aprendió cuál es la representación de Lewis de cada elemento, ¿entienden? Después usted me dice, profe, la D. Nuevamente el carbono ahí, nada que ver. El carbono tiene 4 puntitos desapareados que se pueden compartir para formar 4 palos, pero no teniendo pares libres. Nunca dije, el carbono no tiene pares libres. Dije, el carbono solo tiene 4 electrones desapareados según Lewis. La D está pésima por la misma cuestión. Más encima ahí el cloro sale como que tiene 2 palos. No, o sea, ¿cuál es la única verdadera aquí? La única verdadera es la B de barco. La única verdadera aquí era la B de barco. No sé si me sigue más o menos, chicos, la lógica. Sí, ¿Sí o no? profe. Sí, profe. Ya, y otro ejemplo sería, a ver, dejen buscar, esta, por ejemplo. Ya, no sé si están viendo este modelo de prueba, es PSU, admisión 2019, pero igual no sirve. ¿Lo están viendo, no? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí. Ya. Miren ahí, pregunta 58, ¿ya? Esta pregunta es pregunta Demre, no es una pregunta inventada, no es una pregunta Pedro Valdivia, es una pregunta Demre, fíjense. Considerando que la electronegatividad del hidrógeno y del cloro, ya, ¿qué es lo que es el hidrógeno? El hidrógeno dijimos que era un elemento no metálico del grupo 1, por eso les dije que tiene que tener una imagen mental de la tabla periódica. Apréndase cuál es metal y cuál es no metal, y dónde más o menos se ubican. El cloro, elemento del grupo 7A, representativo de la tabla periódica, es un no metal. Dice que las electronegatividades son 2,1 y 3,0, o sea, la diferencia entre ellos no es muy importante. Entonces luego me preguntan, ¿qué tipo de enlace se va a establecer en la molécula de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico? En la misma cuestión? ¿Qué tipo de enlace se va a establecer? Entonces recién yo les dije que si tienen metales, el enlace es metálico. Que si tienen metal y no metal, o una diferencia de electronegatividad mayor a 1,7, el enlace se llama iónico. ¿Se entiende? ¿Ya? ¿Cuál creen aquí que sería la correcta? Y con esto cerramos. En la 58. ¿A nadie se le ocurre? Cuando ustedes tengan 2 átomos no metálicos diferentes,
el enlace se va a llamar enlace covalente polar. Cuando tengan dos átomos no metálicos diferentes y de diferente electronegatividad, el enlace se va a llamar enlace covalente polar. Cuando tengan átomos iguales no metálicos, se va a llamar enlace covalente apolar o no polar, que es la misma cuestión. Y el covalente dativo, que no lo he hablado todavía, que lo voy a ver con calma la próxima semana, es cuando participan los pares libres. Por lo tanto, en ese enlace no hay compartición. Es un enlace donde participan los pares libres. Los pares libres. O sea, los electrones no enlazantes. Es un enlace súper débil. Es un enlace temporal, ¿ya? Es un falso covalente. Es un falso covalente. ¿De acuerdo? Entonces, la correcta efectivamente sería la D de dedo, como dijeron varios acá. Ya, si ustedes se fijan, ahí tenemos ejemplos de preguntas oficiales. Eso es lo que les podrían colocar a ustedes en la prueba. No, no es tan complejo, pero requiere que ustedes tengan un bagaje, que tengan una noción de lo que es Lewis, de lo que son los grupos, de lo que es la electronegatividad, de los tipos de enlaces. O sea, como que tienen que saber algo, no es que vayan así nomás. Ya, jóvenes, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y mañana covalente, un enlace polar sería un enlace covalente polar primero, porque no es polar a seca, es un covalente polar, es cuando tiene elementos no metálicos que se unen entre sí y que tienen diferencia y que tienen una diferencia de electronegatividad que es menor a 1,7 unidades, ¿ya? Pero también lo podemos explicar como el tipo de enlace que se establece entre elementos no metálicos diferentes, punto. El tipo de enlace que se establece entre elementos no metálicos distintos. Esa sería como la forma simple de explicar el covalente polar. ¿Ya? Ya, chicos, entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Como les dije, eh, la próxima semana voy a seguir con enlace y con eso cerramos, ¿ya? Así que estén muy bien, Profe, cuídense y nos estaríamos viendo mañana para los que vienen a biología. ¿Sí? Dígame. a ver, ¿no había una manera de hacer la estructura Chao, de chao. Lewis? Porque yo me acuerdo que mi profesora de biología, no, o sea, no importa, una profesora me había enseñado como una fórmula en la que se ponían los puntitos, o sea, cuatro puntitos, o sea, un puntito en cada uno de los lados, como si fuera un rectángulo. Y Claro. parece que era en forma de las agujas del reloj. Y cuando se completaban los Ah, sí, cuatro, sí, horaria, cuando sí, sí. sobraban los demás, se rellenaba con otros puntitos hasta Sí, llegar al sí, cuatro. efectivamente esa es la forma esa sería la forma más adecuada o formal. Pero como les dije, al DEMRE no le importa el orden. Por eso les dije que les pueden colocar distintos tipos de ejemplos y que no respeten necesariamente esto que estamos diciendo. Ah, no, sí, 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 pero Por es eso que era les como dije, podía ser como una manera así sí, como que dígame. para no aprendérselo y No, solamente cuando preguntan, o sea, para no aprenderse la memoria, sino que se puede hacerlo en el mismo momento. No sé cómo explicarlo. claro, claro, no, sí está bien. Sí, no, sí lo entiendo. De hecho, lo que le dijo está bien. Se hace en sentido horario y uno va primero colocando los puntitos desapareados y luego los va apareando. Sí, es verdad. Esa es una forma. Pero en el fondo, yo considero que una de las cosas más fáciles sería aprenderse visualmente cómo es la representación de Lewis de los elementos y no seguirse con el esquema fijo de una representación, porque como le comentaba recién, el DEMRE, sobre todo a la hora de formar enlaces covalentes, no respeta mucho esto del orden o de dónde van los puntitos, ¿se entiende? Sí, sí, se Entonces se entiende. puede usar Gracias. como distractor. Por eso es que no Mm, quise enseñarle eso. Pero lo demás es como les dije, como aprenderse una imagen visual de la representación de Lewis de los elementos. ya. Gracias. Ya, no hay Chao, de qué, cuídate. que esté muy bien, cuídense, chao, 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 cuídense, profe, ánimo. cuídense, nos vemos mañana. Mañana nos vemos Chao, en profe. biología, nos vemos mañana en biología, los que vayan a presidar. Chao, chao, cuídense, chao, chao. Chao, profe, gracias. Me ayudó caleta a entender química Chao, que y estén todo bien, esto. chao, chao. No se preocupen, chao, chao.